Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a a la teleaudiencia. El programa Puneños en el Mundo presenta por primera vez un tema en PowerPoint a fin de hacerlo más esquemático, más ordenado. Hemos tenido problemas técnicos en poder implementar a fin de que la imagen llegue en forma óptima a la teleaudiencia. Hoy día estamos Alfredo Pacheco Tanaka desde San Sebastián en España y yo, Jesús Antonio Santisteban Palomino desde Miquel y en Helsinki. El tema es fascinante porque es un tema de actualidad, es un tema revelador y es un tema que tiene una profunda vigencia, no solamente para Venezuela, no solamente para América Latina, sino para el Perú y Puno, ¿no? Se trata de un abordaje de lo que es el sistema electrónico de Venezuela y sus implicancias en las victorias del Foro de Sao Paulo o del socialismo del siglo XXI en América Latina. El tema es prometedor, es fascinante. Alfredo, te damos la palabra. Sí, Cucho, sí, vamos a empezar ahora a hacer un nuevo tipo de presentaciones con PowerPoint. Espero que salga bien y que nos disculpen si hay algunos problemas en el camino. Continúa, Cucho. El tema de hoy día es el aporte de la matemática y del método científico a un tema que, digamos, era especulación en el año 2004, donde había muchas evidencias del fraude electoral, pero gracias al poder de la matemática, el poder de la estadística, es que hoy en día se sabe que hubo al 100% un fraude electoral. Hoy día vamos a hablar sobre este tema, vamos a ver de qué manera digamos, se implementó, se organizó, se montó el fraude, de qué manera el sistema electoral venezolano pudo evadir las auditorías del Centro Carter, de la organización de la OEA, de la Organización de Estados Americanos y de la oposición venezolana, ¿no? El tema, digamos, es fascinante en el sentido de que aborda la integridad del sistema digital electrónico y cómo, digamos, la conectividad inalámbrica al centro de control hizo posible de que se consumiera este fraude de una manera que no fue detectado durante años. El fraude del plebiscito venezolano fue perpetrado el 16 de agosto del año 2004. Usando la ley matemática de Benford y el coeficiente de correlación se descubrió muchos años después. El fraude fue llevado a cabo modificando gran parte de los votos de la opción no y casi todos los votos del sí a través de la manipulación del sistema informático. La astucia de los informáticos chavistas impidieron auditorías sistemáticas y permitieron auditorías manipuladas cuyas cifras engañaron al Centro Carter y a la OEA, dejando sin argumento a la oposición. Los votos de la opción no en las mesas automatizadas violaron la ley matemática de Newcomb-Benford, lo que evidenció el fraude. Las cifras del plebiscito fueron falsificadas y se demostraron que esas cifras equivalen probabilísticamente a lanzar 100 veces una moneda y que caigan 120 cada. Una suerte de justicia tardía que se han cumplido prácticamente 20 años porque fue el 16 de agosto del año 2004. Así, al igual que la prueba del ADN, que fue, digamos, descubierta hace algunas décadas, hoy en día es posible poder, digamos, revelar crímenes como el que se cometió el 23 de agosto del 73, el asesino de Jody Lomis, y hoy en día es posible reconocerlo el año 2019. De igual manera, el sistema informático, el fraude fue detectado prácticamente 20 años después. ¿Por qué tocamos el tema de Venezuela? Si Venezuela no es Puno, si Venezuela no es el Perú. Por varias razones. Primero, porque los derechos humanos no es un tema ni es una prerrogativa de ningún país, sino es, digamos, una obligación, prerrogativa y obligación de toda la humanidad. Cuando están de lado los derechos humanos, todos deberíamos estar ahí, estamos comprometidos moralmente. Sobre todo
porque se trata de prácticamente la diáspora venezolana de cerca de 8 millones de exiliados venezolanos, de los cuales solamente en Lima viven 1.100.000. Hay 15.800 presos políticos, hay 1.652 víctimas de tortura, más de 300 asesinados en protestas y 39 desapariciones forzadas. Antes de hablar sobre el contexto político previo al referéndum, quiero referirme de que Venezuela participó en todas las elecciones de América Latina activamente a través de UNASUR, a través del ALBA, a través de los círculos bolivarianos, y estuvo muy comprometida y se inmiscuyó en todas las políticas internas de América Latina. Esa es otra razón por la que obviamente vamos a tocar el tema. ¿Cuál es el contexto político previo al referéndum? Bueno, este es un tema en que la mayoría de ustedes lo conocen y vamos a solamente hacer un sumario así grosero. Como todos saben ustedes, el comandante Chávez, paracaidista, se hizo conocido el año 1992 cuando se rebeló contra un régimen democrático del presidente Carlos Andrés Pérez. Chávez fue apresado, estuvo en la cárcel algunos años y luego de eso se hizo muy popular y el año 1998, de una manera limpia, ganó las elecciones con el 56% de los votos. Posteriormente, Chávez convocó una asamblea constituyente que redactó una nueva constitución donde subordinó prácticamente todos los poderes al poder ejecutivo, y la nueva constitución fue aprobada a través de un referéndum el año 99. Con la nueva constitución se convocaron a nuevas elecciones el año 2000, donde Chávez fue reelegido con un amplio margen y su mandato fue extendido por 6 años. En abril del 2002 hubo un intento de golpe de Estado contra Hugo Chávez. Duró 3 días, el golpe fue breve y Chávez, por su popularidad, fue restituido tanto por el pueblo como por la cúpula militar. Pero sin embargo, después de eso vino una profunda crisis política, una profunda polarización. Entre diciembre de 2002 y febrero del 2003, la oposición organizó un paro nacional que incluyó a la poderosa empresa estatal Petróleos de Venezuela, que se llama PDVSA. Este paro fue devastador para la economía venezolana, causando grandes pérdidas y escasez de productos básicos. El paro fracasó y en su intento de presionar a Chávez para que renunciara, exacerbó la crisis económica y social. La nueva constitución de Chávez permitía la figura del referéndum revocatorio, de tal manera de que la oposición recolectó las firmas convenientes a través del Consejo Nacional Electoral y de esa manera se convocó a un referéndum el año 2004. Las razones del referéndum son 3: la polarización política, el descontento con la gestión de Chávez, la legitimación del liderazgo de Chávez. Sin embargo, algunos meses antes, quizás algunos años, el chavismo ya venía planificando implementar un sistema electrónico y para ello, en marzo del año 2000, Antonio Mujica solicitó ante la Oficina de Patente y Comercio de Estados Unidos el uso de 2 marcas comerciales, Vista y Smartmatic. En junio del 2003, el Estado venezolano, a través del Fondo Nacional de Crédito Industrial y la Compañía de Sociedad de Capital y Riesgo, se convierten en el mayor accionista de Vista. En enero del 2004, voy a tomar un poco de agua. Un alto funcionario del Ministerio de Ciencia y Tecnología del gobierno de Chávez, Omar Montilla, es nombrado director de Vista. O sea, Vista es era una empresa venezolana con apenas un acuerdo de venta en su haber. Y el gobierno venezolano invirtió $200,000 y compró el 28% de las acciones de la empresa. Esto convirtió al Estado venezolano en el mayor accionista individual y en última instancia en su cliente más importante. En febrero del 2004, Jorge Rodríguez dirige una licitación en la que se escoge al consorcio
SBS para el nuevo sistema de voto automatizado. El consorcio SBS está constituido por Smartmatic, que era especialista en hardware, Vista, que era especialista en software, y la empresa de comunicación del Estado, CanTV, que tenía todas las redes de comunicación. Smartmatic diseñó, ejecutó un procedimiento de entrega formal y certificación de cada máquina. Las máquinas se programaron desde un almacén del Consejo Nacional Electoral, donde nadie tuvo acceso. A través de esta gráfica queremos mostrar los conflictos de interés y cómo, de qué manera, digamos, el consorcio SBC, que era, digamos, constituido por Vista y Smartmatic, estuvo, digamos, dirigido por el chavismo, ¿no? Antonio Mujica fue el que hizo la búsqueda de la patente, pero posteriormente el gobierno de Hugo Chávez, a través de el hijo de Omar Montilla, que era el secretario de Hugo Chávez, se constituyó en el presidente de este consorcio. Al mismo tiempo, el gobierno venezolano, a través de los fondos nacionales, invirtió una millonada para, digamos, hacer de esta pequeña empresa una empresa, digamos, altamente competitiva. Hugo Chávez convocó, o sea, a la licitación a través de Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez es el que posteriormente sería el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el presidente de la Asamblea y también ministro, hermano de Delcy Rodríguez, que son las figuras más importantes del chavismo. Permitió a través de la licitación que el consorcio SBC ganara y fue el que compró todo el sistema de votación electrónica de Venezuela. Antes del referendo se hizo una auditoría preelectoral. En dicha auditoría, digamos, que fue constituido por gente alegada al gobierno, profesores universitarios, donde nadie tuvo acceso a la auditoría. El referéndum tenía dos opciones: el sí para revocarle el mandato a Hugo Chávez, o sea, para que Hugo Chávez dejara el cargo de presidente de la República, y el no para que éste permaneciera en el cargo. El chavismo ganó prácticamente con 1.800.000 votos, o sea, 59.1 versus 40.64. Se había acordado una auditoría postelectoral. O sea, esta consistía en que deberían auditarse el 1% de todas las computadoras, o sea, las 192 máquinas. A última hora se cercenó la auditoría porque surgieron una serie de situaciones imprevistas que no fueron casuales, sino fue parte de una manipulación. Veamos, ¿qué dijo el Centro Carter? Al Centro Carter le permitieron acceder solamente a una de las 6 auditorías, y en uno de los 6 se contaron realmente los comprobantes de voto. En ese sitio fue el presidente Mesa quien ejecutó la auditoría, y el conteo de los comprobantes produjo exactamente el mismo resultado que las actas impresas por la máquina de votación. O sea, en esa auditoría todo parecía normal. En el resto de sitios observados, los auditores designados por el CNE no permitieron abrir la caja de los comprobantes y explicaron que sus instrucciones no incluían contar con los votos del sí y del no de múltiples máquinas. Para dicho efecto, o sea, cabe la pena destacar que esta auditoría fue comunicada 3 días previos, donde prácticamente ningún auditor, ningún presidente de mesa, incluso las Fuerzas Armadas, no sabían exactamente las instrucciones correctas, y hubieron una serie de irregularidades sistemáticas. Una de ellas es: cada centro de votación computarizado constaba de una o varias mesas de votación. En cada mesa de votación había hasta 3 máquinas de votación y una sola urna electoral para depositar las papeletas.
Esto causó que las papeletas de votación de distintas máquinas se confundieran en una sola urna, hecho que sirvió de excusa para que los auditores designados por el Consejo Nacional Electoral se negaran a abrir las urnas y contar las papeletas. Aquí en esta foto podemos ver cómo el centro electoral, digamos, por cada 3 máquinas o computadoras había una ánfora. Eso, digamos, que aparentemente pareciera normal, impidió de que se pudieran auditar, dado de que en cada ánfora los votos provenían de 3 máquinas o de 3 computadoras distintas. La siguiente. El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Ezequiel Zamora, renunció, dejó constancia previamente, y también muchos de los representantes y testigos de la oposición no pudieron acceder a las auditorías, solamente 27 mesas de las 199 correspondientes. A partir de ahí, a partir del año 2004, empezaron a haber una serie de denuncias, de artículos, donde daban una serie de argumentos que respaldaban el fraude, ¿no? Pero sin embargo, digamos, el gol estándar, digamos, no pudo ser demostrado todavía. La siguiente, por favor. Los representantes de la oposición, posteriormente al fraude, a la primera auditoría, lograron de que se llegara a una segunda auditoría. Pero esta segunda auditoría fue llevada de acuerdo a las reglas del Consejo Nacional Electoral, de una manera muy selectiva, muy manipulada, sin los estándares básicos y sin los representantes de la oposición. Posteriormente, digamos, tanto la oposición como el Centro Carter hicieron consultas a profesores destacados que son expertos en fraudes electorales, como Edward Felten de la Universidad de Princeton, Abiel Rubin de Johns Hopkins, Adam Stuberfield de Johns Hopkins también, y en ningún caso se pudo comprobar. Pero de a poco se empezaron a ver una serie de artículos tanto en el Statistics Review, en el Statistics Science, de una serie de expertos, tanto matemáticos, en el sentido que iban no solamente dibujando, sino buscando las evidencias finales para demostrar el fraude del año 2004. Para poder entender perfectamente cómo fue este fraude, cómo fue esta manipulación, tenemos que entender qué es un sistema electrónico de votación. El sistema electrónico de votación es todo aquel sistema que tiene una serie de, tanto de dispositivos como de procesos donde todo es digitado, o sea, una digitalización total del proceso. O sea, la máquina capta las huellas dactilares, la máquina, el votante emite el voto y luego genera, digamos, una papeleta que va a la ánfora, se genera un escrutinio que hace el consolidado final y que luego es enviado a una estación central inalámbricamente. Entonces aquí podemos ver cómo, digamos, cada una de las computadoras están conectados inalámbricamente a una central que teóricamente debería ser una sola central, ¿no? O sea, la siguiente, por favor. Aquí vemos en el número 1, por ejemplo, cómo el votante deposita su voto, o sea, sí o no. Y luego de apretar un botón, o sea, los botones correspondientes, imprime la papeleta y luego lo lleva a un ánfora donde lo deposita. En el momento del escrutinio, las ánforas están cerradas, pero a través de intranet es posible tener el consolidado de todos los resultados en cuadros, en tablas, e incluso es posible imprimirlas. Pero sin embargo, cuando uno lee a través de todos estos años, se habla del mito del sistema electrónico venezolano como el mejor sistema, el más moderno, el más seguro, y siempre se ha usado solamente como argumento que es así, pero la mayoría de los que lo aseguran no saben
¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento de que es un sistema seguro, confiable, ¿no? Por ejemplo, el sistema electrónico de votación está prohibido en muchos países, por ejemplo, en el Reino Unido, en Alemania, en Finlandia, en Holanda, en Irlanda, en Noruega, está prohibido. ¿Por qué? Porque obviamente el ciudadano no sabe lo que ocurre dentro de las máquinas, ¿no? O sea, yo creo que nadie conoce los códigos secretos electrónicos. Entonces hay una falta de transparencia. Aparte que entre los auditores electrónicos, los que saben de informática, no tienen no se ponen de acuerdo sobre cuáles son los parámetros generales aceptados para llamarlo confiable, y hay siempre la posibilidad de que se viole el secreto del voto, ¿no? Como sucedió en Venezuela. Entonces, por ejemplo, en el caso al año 2009, el Tribunal Constitucional de Alemania dictaminó prohibir el voto de forma electrónica. Y en el documento, en las conclusiones, mencionó que la técnica es difícil de controlar, que tiene errores, lo cual no garantiza una votación secreta y un control democrático del cómputo. Existe obviamente el riesgo de manipulación por parte de un personal interno con acceso privilegiado o un hacker, ¿no? O la posibilidad de fraude por manipulación en gran escala, como sucedió en Bolivia, en Venezuela, por parte de personal reducido con acceso a información privilegiada. Y por supuesto que no existe, o sea, teóricamente la ventaja más relevante debería ser de que es rápido, pero sin embargo, en Bolivia y en Venezuela los sistemas de computadora, los resultados han salido mucho más horas de lo que fueron los sistemas manuales, ¿no? Justamente porque hubo el fraude. La siguiente, Alfredo. Bueno, lo que sigue de acá está basado fundamentalmente en dos libros que yo recomiendo para todos, o sea, tanto para los que creen en el sistema electrónico venezolano, los que son chavistas, para leer el libro, digamos, de Guillermo Salas, ¿no? Que es un libro que ha salido hace unas semanas, que lo encuentran, por ejemplo, en Amazon.com, se llama El poder de la matemática. Lo pueden encontrar en forma, digamos, electrónica, de tal manera de que no necesitan comprar el libro. Pero también el libro de Alejandro Peña Esclusa sobre los fraudes electorales del Foro de Sao Paulo, ¿no? La exposición está basada en estos dos libros, pero también en el informe del Centro Carter, que lo encuentran en Internet, o sea, tanto en español como en inglés, donde están todos los eventos, todas las auditorías, todas las conclusiones, ¿no? Que es sumamente importante leerlo. Y también, obviamente, una serie de libros que los tengo acá en casa, porque por el lado chavista, quizás el libro que más me ha gustado, que tiene menos propaganda, pero al mismo tiempo es muy, digamos, sesgado, es el de Luis Bilbao, que es un sociólogo argentino. Tenemos el de Telma Luciani, que es una propaganda del régimen chavista, pero el mejor libro también del lado de la oposición está el de Raúl Gallegos, que se llama ¿Cuándo se jodió Venezuela? Un libro en finés que yo lo he leído de Mico Pujala, que es Cuando la noche llegó a Venezuela. Hoy día, para empezar, digamos, a analizar cómo se llevó a cabo ese fraude, tenemos que centrarnos en lo que es la ley de Benford. Anteriormente se le conocía como la ley de Nipkow-Benford, también se le llama la ley del primer dígito. Es una observación sobre la frecuencia de los dígitos en muchos conjuntos de datos del mundo real. Específicamente establece que en muchos conjuntos de datos numéricos el primer dígito no es distribuido uniformemente del 1 al 9, sino que los dígitos más pequeños ocurren con mayor frecuencia. Eso significa que el dígito 1 aparece aproximadamente el 30% de las veces como primer dígito, mientras que el último, el 9, aparece menos del 5% de las veces. Por ejemplo, ejemplos ilustrativos. Las poblaciones de ciudades, precio de las acciones, las constantes físicas siguen esta ley.
Imaginemos, por ejemplo, un ejemplo numérico detallado, ¿no? Tenemos una lista de los siguientes números que representan cualquier conjunto de datos. Podría ser la venta de empresas, podría ser la longitud de ríos. Y acá tenemos una serie de cifras. Y ahí, por ejemplo, vemos, la siguiente, por favor, que el primero, el 123, el primer dígito es el 1, el 4, 5, 6, el 4 y así sucesivamente, ¿no? El dígito 1 en este grupo, que es pequeño, se repite más veces que el resto, ¿no? Este es un pequeño ejemplo, pero obviamente esto llevado a grandes números genera una distribución más coherente con esta ley. La ley de Benford se utiliza, por ejemplo, en contabilidad forense y en auditoría para detectar fraudes, ¿no? Por ejemplo, si se registran registros financieros de una empresa y se descubre que los primeros dígitos de los números financieros no siguen la distribución esperada por la ley de Benford, esto podría ser una señal de manipulación o fraude. Por ejemplo, en el caso de las 30 acciones de Dow Jones, se ve ahí una serie de números, de cifras de diversas empresas, ¿no? La siguiente, por favor. Y ahí se ve, por ejemplo, a la izquierda, que ese precio de las acciones siguen la ley de Benford de una manera coherente, ¿no? Siempre el número 1 es el número más repetido, por 2, el 2 está en 8 veces, el 3 está en 4 veces. Pero sin embargo, en el caso de la lotería o en las máquinas que generan números aleatorios, ahí se rompe esta ley. Ahí cada número tiene la misma chance, ¿no? En el lado de la derecha se puede apreciar, por ejemplo, el caso de una lotería, por ejemplo, ¿no? Y así, podemos hablar del número de habitantes de ciudades, podemos hablar del número de kilómetros cuadrados de área de los países, de la longitud de los ríos, de los balances contables. Todos ellos siguen la ley de Benford. Por ejemplo, el 1 es más frecuente que el 2 es más frecuente que el 3 que el 4 y así sucesivamente. Sin embargo, estas amarillas, esos cocos amarillos que aparecen en forma lineal, se trata de los números ganadores de la lotería, ¿no? Y eso es muy importante que lo mantengan en mente porque eso es lo que nos va a ayudar a entender el fraude venezolano. La siguiente, por favor. Entonces, la ley de Benford se cumple tanto para el primer dígito, para el segundo dígito y sucesivamente, pero para efectos de la elección venezolana nos vamos a centrar fundamentalmente en el segundo dígito. Vamos a ver que el primer dígito, a pesar que puede cumplirse por la restricción en cada mes electoral, no era tan válido como el caso del segundo dígito. La siguiente, por favor. Entonces, cuando tenemos la ley de Benford, es como que tuviéramos dos ruletas. Para el primer número, la longitud del segmento del aro del 1 es mucho mayor, por ejemplo, que el 2 y así sucesivamente. Y el 9 es totalmente pequeño, ¿no? Entonces, cuando uno gira la ruleta, hay más posibilidad de que salga entre el 1, el 2 o el 3, por ejemplo, ¿no? Para el segundo dígito es más o menos la misma tendencia, pero de una manera más atenuada. Aquí pareciera, por ejemplo, miren la longitud del 0 por largo es el doble de esta longitud del 9. O sea, mejor dicho, estos segmentos son de diferente tamaño en forma decreciente. Pero sin embargo, en el caso de la lotería, o los números, digamos, generados por números aleatorios, todos son del mismo tamaño. Cada segmento es el número. Entonces es lo que genera de que la posibilidad sea en todos acá iguales, ¿no? Las ruletas inferiores. Muy bien. Entonces, la aplicación de las elecciones, la detección de posibles fraudes electorales, se puede hacer por verificación de resultados electorales o a través de auditorías electorales, a través de la aplicación de la ley de Benford. La siguiente, por favor. Por ejemplo, supongamos que estamos revisando los votos obtenidos por diferentes candidatos en varios distritos en una elección. Tenemos 7 distritos, cada uno con una determinada cantidad de votos, ¿no? Entonces, si por ejemplo encontramos, analizando el primer dígito, el 2, está el 5, el 1, el 3, el 6, el 9 y el 4. O sea,
Mejor dicho, la siguiente, por favor. En eso se aprecia de que ahí no hay, digamos, los números pequeños no son mayores que el resto. Entonces, esta es una posibilidad de que haya un fraude. Entonces, es ahí donde los auditores entran a hacer exploraciones mucho más profundas a fin de detectar, digamos, el fraude. Por ejemplo, contar en forma manual las papeletas, ¿no? Habíamos hablado anteriormente que, por ejemplo, hay limitaciones en la ley de Lenford. En primer lugar, la primera limitación es, digamos, que no se aplica para pequeñas cantidades, ¿no? Pero en el caso de una elección estamos hablando de grandes cantidades y tiene vigencia. Pero otra es de que los datos deben estar distribuidos logarítmicamente y no deben estar sujetos a restricciones artificiales, ¿no? Por ejemplo, una restricción artificial sería que en cada mesa de votantes hay solamente 5.000 electores. Y eso hace de que la ley de Benford para el primer dígito no sea tan importante como la ley de Benford para el segundo dígito, como lo vamos a ver posteriormente. Entonces, aquí tenemos para el segundo dígito, la ley de Benford se aplica, es como el primer dígito un poco más atenuada. Aquí tenemos la tendencia de la distribución uniforme, o por ejemplo la lotería, pero también hay, si es que a los votos verdaderos se le aumentan una cantidad de votos falsos, se puede crear una distribución híbrida también, como aparece aquí. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, para segundos dígitos aparece el 9 seguido, aparece el 9 en varias. Esto totalmente es un fraude. Esto es en definitiva un fraude. La siguiente. Entonces, tenemos, por ejemplo, votos verdaderos que generan una distribución, la de Benford, como esta, así de una manera coherente. Cuando se adulteran con votos, o sea, a esto se le agrega, automáticamente la distribución pasa a ser, digamos, como la de una máquina de números aleatorios, o sea, una distribución normal. La siguiente, por favor. Por ejemplo, en el caso de las elecciones norteamericanas de Bush, perdón, donde estuvo Bush, Kerry y también Nader, todos siguieron la ley de Benford, todos. O sea, la siguiente, por favor. Entonces, en Venezuela, lo que sucedió fue lo siguiente, de que los votos manuales, o sea, sujetos a auditoría, siguieron, obviamente, pero los números, los electrónicos, violaron, y eso lo vamos a ver enseguida. Como aquí se puede apreciar perfectamente en los votos, tanto manuales como electrónicos del sí, aquí del no, este es el que violó la ley de Benford. Este es el grupo que este fue el primer componente del fraude del año 2004. La siguiente. Conclusión. Los votos no en las mesas automatizadas violaron la ley de Benford con una probabilidad virtual 1. 1 significa 100%. No hay no hay, digamos, medias tintas. Eso hace relevante indagar sobre mecanismos de intervención que haya alterado los votos no automatizados, ¿no? Eso lo vamos a ver después, cuáles son cómo se logró eso. Entonces, esa probabilidad encontrada en esos votos espurios es como que si lanzáramos 120 monedas y las 120 caigan caras. O sea, mejor dicho, fuera de cualquiera, digamos, en este lado de la curva totalmente. Si esta es una distribución, digamos, regular, usando el chi cuadrado, y donde pudiera haber, digamos, que siendo un fenómeno normal un poco raro, ¿no? Una persona con una talla de 50 centímetros, que es una variante normal, pero acá estaba totalmente alejado de lo que es una distribución normal, estaban todos los votos del no generados electrónicamente. La siguiente, por favor. Y acá, por ejemplo, votos no de máquinas son bizarros, anormales, y comprueban, digamos, el fraude electoral del chavismo del año 2004. La siguiente, por favor. Igual, acá se puede apreciar toda la distribución de todos los votos normales en términos estadísticos, y aquí tenemos los votos no de las computadoras totalmente alejados de las tendencias normales, ¿no?
lo que comprueba perfectamente. Antes hemos hablado de que este subgrupo de votos del no generados a través de las máquinas o de las computadoras fueron uno de los componentes. El otro componente en este fraude fue la manipulación de los votos del sí, o sea, de la opción sí, o sea, los que querían que Chávez se vaya del poder, ¿no? Entonces, el problema de esto es que fueron manipulados casi en su totalidad y el Centro Carter no pudo detectarlos. El Centro Carter incurrió en una falacia matemática para querer justificar que era una elección limpia. Y eso es lo que vamos a analizar en esta segunda parte. Por favor, la siguiente. Pero para entender perfectamente qué es lo que pasó con esos votos del sí, tenemos que más o menos remontarnos al contexto histórico de dicho referéndum, ¿no? O sea, el referéndum fue, digamos, fue llevado a cabo a través de un requisito de la Constitución en la que se tenían que acumular más de 2.300.000 firmas, ¿no? Entonces la oposición logró y el Consejo Nacional Electoral permitió de que, digamos, esas firmas pudieran ser recolectadas e identificadas por cada centro de votación. O sea, mejor dicho, todos los votantes de esas firmas estaban totalmente identificados, sabían a qué centros de votación, ¿no? Pero sin embargo, lo raro es de que ustedes saben, las personas que votan firman son las personas, vamos a llamar el chavismo duro, o sea, los que generalmente, hay muchos que votarían, pero no se atreven porque tienen miedo a represalias, tienen miedo a que sean publicadas. Pero sin embargo, hubo muchos venezolanos que aún queriendo firmar no lo hicieron por temor a represalias. Además que incluso antes de la votación se pudo conectar el número de firmantes inscritos en cada centro electoral. Ya se sabía. La siguiente, por favor. Entonces, el Consejo Electoral tenía una base de datos de la lista de firmantes, la lista de electores, y sabía perfectamente en cada centro electoral cuántos firmantes existían, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Lo que el chavismo fabricó en relación al número de firmantes de los diversos centros de votación, el número de votos. O sea, fabricó de una manera artificial una correlación lineal, o sea, sobre todo en todos aquellos donde había bastantes votantes del sí, ahí es donde fabricó, digamos, el número de votos del sí, o sea, totalmente alejados. Y aquí se puede ver cómo el Centro Carter avaló como fundamento, digamos, estadístico, matemático, de que era una elección limpia, ¿no? Porque había una alta correlación en las auditorías entre los votantes del sí y los firmantes. Aquí, por ejemplo, ahí está, digamos, las conclusiones del Centro Carter, donde pone, ¿no?, que hay una gran correlación de los votantes del sí y los centros de votación. Y al final concluye de una relación matemática de que de esa manera la auditoría confirma los resultados electorales. O sea, mejor dicho, le da el aval digamos, al chavismo de que eran resultados totalmente limpios. La siguiente, por favor. Entonces, el análisis que hacen, digamos, Guillermo Salas y todos los, digamos, estadísticos es lo siguiente, ¿no? Podemos imaginarnos que tenemos dos centros de votación. En el primer, digamos, centro de votación tenemos 1.000 votantes, de los cuales 800 han firmado las firmas para el revocatorio. Y tenemos otro centro B donde también tenemos 800. En este pequeño, donde hay 1.000, hay 200 que no sabemos por qué van a votar. Y de la mesa B hay aproximadamente 4.200, porque son 5.000, que no sabemos cuál es la intención de voto. La siguiente, por favor. Ellos lograron encontrar una correlación de 1.16, o sea, el coeficiente kappa, o sea, de altamente, es como decir, digamos, la correlación es como decir
el peso y la talla, ¿no? Una persona alta generalmente pesa más, ¿no? O sea, el que estudia mucho aprueba los exámenes, o sea, coeficientes de correlación. Casi perfecta. Pero sin embargo, si movemos nosotros tanto el número de votantes o movemos el número de firmantes, eso debería ser totalmente distinto. Y esto es producto de un manejo artificial, de una manipulación matemática. La siguiente, por favor. O sea, en los centros de votación computarizados, los resultados fueron forzados a mantener una relación lineal con el número de firmantes. Y ahí, por ejemplo, se puede apreciar, esto debió ser así, una dispersión del número de firmantes y los votantes del sí, una profunda dispersión. ¿Cómo lo formaron? O sea, de una manera que concentraron alrededor de una línea todos esos votos. Esta es la manipulación. La siguiente, por favor. Entonces, eso lo hicieron a través de un coeficiente de 1. Mejor dicho, se descubrió cuál es el algoritmo para, digamos, transformar todos esos votos. Era multiplicar el número de firmantes por 1.16. Y para maquillar para que la cosa no pareciera tan exacta, crearon otro sumando, creado a través de un factor generado por una máquina de números pseudo aleatorios, de tal manera de que de esa manera un poco se maquillaba el fraude, ¿no? Entonces, como decíamos, primero en función del número de firmantes se construyeron los números de votos y a través del segundo sumando de ese algoritmo se logró, digamos, maquillar, hacerlo para que tuviera una dispersión mucho mayor. La siguiente, por favor. Y eso se pudo, por ejemplo, en este mapa electoral en la parroquia Miguel Peña del municipio de Valencia, se puede apreciar que todos los que fueron electrónicos se parecen, tanto en el número de firmantes como el número de votos. Pero solamente los manuales, o sea, los manuales son los que han sido sometidos a auditorías, etcétera, se desvían del comportamiento. Acá también se puede apreciar cómo esos 4 que hemos visto, o sea, así parecidos, se desvían del comportamiento. El resto siguen una linealidad producto de una manipulación informática, ¿no? Igual, acá la dispersión global, digamos, de todos los votos que hay, digamos, en el caso que debería ser así, ¿no? Pero fue así, debería ser como el de la izquierda y termina siendo como el de la derecha, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el chavismo para que, digamos, el Centro Carter, la Organización de Estados Americanos, incluso la oposición, no se diera cuenta del fraude, ¿no? O sea, para eso se hicieron, digamos, una auditoría de forma selectiva. O sea, mejor dicho, permitir que solamente algunos centros electorales fueran sujetos, digamos, de auditoría y impedir, digamos, de que donde estaban las papeletas no pudieran ser contrastadas con los resultados forzados de las máquinas. O prefabricar una serie de excusas para, digamos, para que tanto los miembros del Centro Carter como los miembros, digamos, de la oposición no pudieran entrar. Y vamos a ver. O sea, este es digamos, una auditoría. La auditoría debería ser de que todas las cartas deberían corresponder perfectamente. O sea, vamos a decir que la carta oculta podrían ser las papeletas electorales, o sea, las ánforas. Esto es lo que sucedió fue así, debería ser así, deberían abrirse todas, como incluso en el último, la elección de este año, ¿no? Donde no pueden, digamos, demostrarlo. Pero en ese año, el año 2004, solamente permitieron al Centro Carter de 6 auditorías solamente auditar una. En el resto no le permitieron, y tampoco le permitieron a la oposición, solamente en 27 de 172. La siguiente, por favor. Por ejemplo, este es, digamos, una auditoría donde se ve que solamente 4 centros de votación han sido llenados, y donde hay una gran correspondencia, obviamente porque era, digamos, selectiva. El resto está sin llenar, o sea, no fueron auditados. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo lograron, digamos, cómo lograron de que las auditorías fueran selectivas y que en todas esas auditorías selectivas
no pudiera ser detectado el fraude, ¿no? Entonces, para que eso sucediera, tenía que haber, o sea, un mecanismo que le permita interactuar con las máquinas de votación en tiempo real. ¿Qué cosa era eso? Tenía que haber un dispositivo electrónico. La siguiente, por favor. Bueno, aquí se ve cómo se manipula la auditoría. Era, digamos, esta es una manipulación, digamos, perfecta, pero aquí los resultados son dispersos, o sea, aquí, digamos, la manipulación, todos son manzanas. Los resultados dispersos, o sea, que favorecen a la oposición, eran las peras. Entonces, ellos, en forma real, a través de dispositivos inalámbricos, que ahorita lo vamos a ver, podían abortar o apagar el fraude, o sea, permitir de que las cifras se mostraran como manzanas a fin de que los auditores no se dieran o pudieran de comprobar que sí hay una correspondencia biunívoca entre el número de votos y los resultados. Entonces, la siguiente, por favor. La siguiente, esta no tiene importancia. Generalmente, ¿qué centros fueron los auditados? Los centros que fueron auditados fueron aquellos centros donde había mayor cantidad de firmantes. Entonces, concentrados en aquellos, mayor cantidad de firmantes significaba que eran aquellos donde era más fácil fabricar el fraude, porque en esta área donde estaban los votos chavistas, había que esconderlos, ¿no? La siguiente, por favor. Y después se descubrió que el sistema de identificación biométrica o captahuella es el dispositivo electrónico que permite en forma inalámbrica intervenir a partir de otro servidor y manipular electrónicamente el fraude. Fue esta, digamos, ¿no? Y obviamente el sistema biométrico captahuella desde el comienzo generó, digamos, controversias porque se sabía que era una forma potencial, digamos, de generar un fraude electoral. La siguiente, por favor. Posteriormente, las antenas satelitales que fueron, digamos, de cada centro de votación fueron reemplazadas por módems. El año 2013, por ejemplo, de una manera súbita, la UNASUR hizo una auditoría, el representante brasileño intentó, digamos, probar el dispositivo biométrico de huella dactilar y no funcionaba. O sea, mejor dicho, no es que no funcionaba, sino que permitía a cualquier individuo poder, digamos, tener acceso a la votación, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor, no tiene mucha importancia, esta diapositiva. El gran gestor de todo esto fue, digamos, un matemático famoso del chavismo que se llama Nelson Merentes, que le llamaban el alquimista informático. Tenía una gran, digamos, astucia para, digamos, manipular información. Le permitió, por ejemplo, se hizo famoso cuando le permitió el año 99 Hugo Chávez ganar la Asamblea Constituyente con el 52% de los votos y obtener 126 de los 131 miembros de la Asamblea Constituyente. O sea, una desproporción brutal, ¿no? Pero sin embargo, bueno, ahora vamos a ir a otro subtema. Este subtema, digamos, es cómo se adulteró el padrón electoral. Esto también ha sucedido en Bolivia, la crisis de hace poco que hubo en Bolivia sobre el padrón electoral a través de forzarle al gobierno de Arce de que haga el nuevo censo, ¿no? Porque eso también ha sucedido en Bolivia. ¿De qué manera se adulteró el padrón electoral? Por ejemplo, el registro pasó de 11 millones de electores el año 2003 a 16 millones el 2006. Se hallaron personas con varias cédulas de identidad. Se hallaron extranjeros nacionalizados sin cumplir los requisitos. Miles de individuos con una misma fecha de nacimiento. Centenares de personas que vivían en un mismo lugar. 1.300.000 personas que carecían de dirección. Un tercio de los municipios tenía más votantes que los habitantes. 1,5 millones más o menos fueron migrados inconsultamente de sus direcciones y 1.270.000 se le cambiaron sus datos sin autorización. 1.300.000 aproximadamente habían nacido con el mismo nombre, el mismo estado y en el mismo día y ahora. Y cerca de 40.000 electores tenían mayor
eran mayores de 100 años. Y obviamente el distorsionado crecimiento demográfico en los distritos chavistas, ¿no? Entonces, con esta nueva demografía electoral permitió obtener muchas veces el 100% de los votos en mesa. En esas mesas satélites se concentraba mucho de los electores cuya existencia no podía ser comprobada por carecer de una ubicación en el registro. Se creó 2.723 nuevos centros de votación sin justificación alguna, lo cual permitió migrar a millones de electores a nuevos centros. O sea, se crearon 5.300.000 votos fantasmas, o sea, perfectamente identificados. La falacia ad verecundiam significa, por ejemplo, de que el profesor de la Universidad de Harvard dice esto, que el profesor de Yale dijo eso. Eso es lo que usan mucho a veces políticamente, ¿no? Cuando no pueden, digamos, fundamentar. El chavismo se ha valido mucho de la falacia ad verecundiam para, digamos, justificar. Nunca ha respondido por todos los cargos y obviamente muchos de esos expertos que ellos recurren tienen conflictos de intereses porque trabajan para el gobierno chino, para el gobierno iraquí, son exministros de Correa y, por ejemplo, en el caso del Center of Economy and Public Research, ¿no? O sea, por ejemplo, ese es un centro donde se concentran prestigiosos, incluso de Harvard, de Yale, pero obviamente la falacia ad verecundiam es constantemente usada por el chavismo para decir de que ellos dicen que este es el sistema perfecto, que este es un sistema seguro. Sí, ellos dicen porque obviamente puede ser que ideológicamente están identificados o puede ser que ellos también reciben muy buenas cantidades de los petrodólares. Entonces, por ejemplo, el caso de Raúl Jiménez, que es de la universidad, digamos, del Departamento de Estadística de la Universidad Carlos III de Madrid, atacó a todos los estadísticos con un análisis totalmente absurdo, sin recurrir, digamos, a creando una serie de falacias, creando una serie de manipulaciones estadísticas, ¿no? Como por ejemplo esta, a fin, digamos, de justificar y, digamos, desacreditar todas las publicaciones científicas que se habían llevado a cabo durante esos años. La siguiente. ¿No? Bueno, ahora sí podemos hablar, digamos, de la historia política de Venezuela. La historia política de Venezuela es sumamente fascinante, ¿no? Porque yo creo que pocos países en el mundo han tenido gobiernos con tanto dinero, ¿no? Con billones de dinero, donde a veces no sabían cómo gastar todo ese dinero que les llegaba, ¿no? Entonces, yo creo que ahora sí podemos agrandar, digamos, Alfredo, puedes entrar, digamos, para poder hablar ya sobre, digamos, sobre Venezuela. Sí, sí. Juan Vicente Gómez es quizás el primero, digamos, de ellos que se benefició mucho de la Primera Guerra Mundial. Fue el que hizo de Venezuela un país totalmente agrícola, lo convirtió. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, sí. Sí. Tu pantalla está muy grande, o sea, pues Juan Vicente Gómez fue el que, digamos, hizo de Venezuela un país agrícola donde casi todos eran analfabetos, lo convirtió, digamos, en un campo petrolero, ¿no? A través, digamos, de políticas de apertura a todas las empresas, generalmente americanas, por ejemplo, la Caribbean Oil, etcétera, etcétera, ¿no? Otro, digamos, es Juan Gómez, ¿no? Que es otro de los grandes presidentes, un presidente que, digamos, hizo de Venezuela, el que creó, digamos, el Estado venezolano, el que creó una serie de empresas estatales, fue también otro de los grandes presidentes venezolanos que se benefició de todo este boom, ¿no? Sí. También Pero, podemos ver, aló, des- sí, perdón, sí, aló. también podemos ver desde el virreinato, ¿no? Como que era Venezuela, era parte de la Gran Colombia, ¿no? Y cuando se dividieron, en la pugna que hubo, ¿no? De la división de toda Latinoamérica y el rol que tuvo Bolívar, ¿no? Que Bolívar
seguía la doctrina francesa, digamos, ¿no? Y seguía después de Napoleón, entonces él quería quería una república cuando Latinoamérica no estaba preparado, ¿no? Estaba pasando de bueno, una monarquía, ¿no? Y querían volverlo en democracia, ¿no? Cuando nunca estaba preparado. Y también ahí hubo la época en que hubo la división con Colombia, ¿no? Entonces, cuando se creó Venezuela, ¿no? También, y después podemos decir que el gran cambio fue cuando encontró el petróleo, ¿no? Cuando ese fue el gran cambio donde realmente Venezuela creció y se convirtió en la Arabia Saudita de esa época, ¿no? Nosotros vemos como peruanos o también españoles y portugueses, que en esa época, en los 70, fines de los 60, había crisis económica acá y se fueron muchos a vivir a Venezuela, ¿no? Y Sí, ahí en principio era una democracia ejemplar, ¿no? Era donde en los 70 todos los países, o la mayoría de los países, eran gobernados por militares por golpe de Estado. Venezuela era el único país que era demócrata, ¿no? Entonces, ¿cómo cambió tanto en tan poco tiempo, ¿no? De un país que tuvo tanto, o que tiene tantos recursos económicos, un país donde invirtieron bastante en desarrollo, donde el PDVSA, en la producción de petróleo, era uno de los mejores del mundo, ¿no? Tenía muy buenos trabajadores venezolanos que trabajaron ahí, bastante competentes, ¿no? ¿Cómo puedes ver cómo un país puede caer tan rápido en tan poco tiempo, ¿no? Y ese fue claro. por parte del gobierno. Claro, o sea, yo pienso que es un fenómeno complejo, ¿no? Honestamente, ya yendo a la dimensión, digamos, histórica. Yo me acuerdo que cuando sucedió el Caracazo, me quedé sorprendido por el Caracazo, ¿no? Porque siempre me había acostumbrado, igual que tú, Alfredo, que Venezuela era una democracia, cuando toda América Latina estaba en manos de dictadores, tanto de derecha de izquierda, digamos, una perla, digamos, en medio de América Latina, y era interesante el acuerdo de punto fijo entre, digamos, tres partidos políticos, donde estaba Acción Democrática, El COPEI. Rómulo Betancourt, estaba Carlos Andrés Pérez, donde estaba el COPEI, ¿no? O Mm. sea, que era demócrata cristiano. Ellos tenían un acuerdo claro, digamos, tácito, no solo democrático, pero el problema, yo me di cuenta, el problema de Venezuela viene desde que se creó el petróleo, ¿no? O sea, con Juan Vicente Gómez, que se convirtió en un país rico con gente analfabeta, ¿no? O sea, cuando tú eres un nuevo rico, tienes más dinero de lo que tú puedes y sabes gastarlo, ¿no? Entonces, en todos ellos luego cuando viene, por ejemplo, el caso de Isaías Medina Angarita, y después, digamos, la Junta Militar de Gobierno de los 50, todos eran dictadores, o sea, eran dictadores que eran, digamos, que tenían las arcas totalmente llenas, ¿no? Totalmente llenas. Entonces el venezolano siempre extrañó, tenía en su imaginario, o sea, una mano fuerte que le pudiera dar todo lo que le pide, ¿no? O sea, mejor dicho, la democracia venezolana, que no era tampoco una democracia perfecta, porque ahí también habían, digamos, círculos de corrupción, ¿no? Entonces, yo pienso que tenía en su imaginario, había muchos sectores que estaban excluidos realmente de esa democracia. Entonces, eso fue lo que generó, digamos, Chávez, es una reminiscencia de todos los dictadores, digamos, que han sucedido anteriormente. Sí, pero hay también países como Costa Rica que fue diferente, ¿no? Me parece que fue el poder del dinero, ¿no? Que los políticos también cayeron, ¿no? Porque lo del Caracazo fue por la suba siempre ha sido la Venezuela, el precio de la gasolina, el petróleo de Venezuela era el más barato del mundo, ¿no? Entonces, eso distorsiona la economía, porque eso no puede ser, ¿no? Entonces, cuando Carlos Andrés Pérez quiso aumentar un poquito, que ni siquiera era mucho,
Entonces, ahí Busto el Caracazo, ¿no? Podemos relacionarlo con lo que pasó con Chile, ¿no? Que cuando quisieron subir un poco el precio de los pasajes del metro, entonces armó toda la revuelta. Entonces, eso ya estaba preparado, ¿no? O sea, no ha sido que la gente un poco, conocemos la sociología de las masas, ¿no? Se necesitan no muchas personas, ¿no? Pero sí están bien organizadas como para aprovechar de esta suba, y ese tiempo fue la gasolina y el petróleo, que al final no iba a ser mucho problema por el venezolano, ¿no? Porque era un poco de suba, pero cómo aprovecharon eso para hacer todos los cambios que hicieron o para destrucción de Venezuela. Claro, o sea, lo más interesante, cómo el chavismo destruyó Venezuela, ¿no? O sea, eso es lo más, un gobernante que tuvo 10 veces, o sea, el precio del petróleo durante el gobierno de Chávez se multiplicó por 10. O sea, prácticamente tenía un billón de petrodólares por año. O sea, gastaba como un jeque árabe. Entonces, regalaba dinero a diestra y siniestra, ¿no? Pero no Claro, solamente eso, o sea, mejor dicho, cómo destrozó a PDVSA, cómo lo destruyó, o sea, de ser una empresa, la segunda empresa petrolera más exitosa del mundo, por ejemplo, el año 89, la convierte hoy día en chatarra, ¿no? O sea, y genera, digamos, una serie de o sea, digamos, de una serie de líneas empresariales que tienen que ver más con el costo social, ¿no? O sea, las misiones, la misión Milagro, la misión Casa Adentro, la misión, digamos, alimentación, etcétera. Entonces, genera, o sea, expulsa, o mejor dicho, los manda a su casa a 23,000 trabajadores, de las cuales la mitad eran totalmente calificados entre ese es el profesionales problema que técnicos. tuvo, ¿no? Porque era la gran batalla que tenía que librar Chávez, ¿no? Porque la mayor empresa de Venezuela, la que producía más, se supone que pesaba mucho en la economía, en la sociedad, pues tenía que vencerlo, ¿no? Por lo Claro. tanto, lo venció y despidió a todos. Y todos, sí, conocía a muchos que se fueron a trabajar a Arabia Saudita, muchos están por acá, ¿no? Los mejores fueron y se fueron a trabajar, porque eran calificados, ¿no? Claro. Entonces, ¿quiénes se quedaron? ¿No? Los del régimen que no tenían ni idea de lo que es petróleo, ¿no? O los militares, ¿no? Que son los que dominaban Claro. todo. Entonces, como sabemos en la historia, ¿no? Si los O ponen sea, a dirigir, los que no saben, pues destruyen todo, ¿no? Rafael Ramírez Carrera no tenía experiencia como, digamos, presidente de PDVSA. Y quiénes eran, digamos, por ejemplo, un ex guerrillero como Ali Rodríguez Araque, ¿no? O sea, y así, ¿no? O sea, es prácticamente, no solamente, es, digamos, el clientelaje político, ¿no? Se convierte en una agencia de empleos y obviamente, digamos, PDVSA se vuelve, digamos, el que le paga el sueldo a todos los adherentes al régimen, ¿no? O Sí, sea, a pero través de, porque PDVSA también produce leche, produce huevos, produce o ya no calzado, o sea, produce, mejor o, dicho, o ya ya, no es o ya no, solamente o una ya, empresa o ya no produce. o ya no produce, o sea, Sí, mejor dicho. Y pero luego, digamos, todo ese problema, ¿no? De cómo en Puno hay gente que cree que la crisis venezolana se debe al bloqueo, ¿no? O sea, sí, el bloqueo se produce el año 2019 y el año 2016 ya el 80% de las familias estaban en la pobreza. Ya digamos, el año 2016 ya la mayoría de los venezolanos habían perdido 6 kilos de peso. Ya todos los programas sociales que en algún momento en la época del auge de Chávez, cuando había, ya prácticamente estaban totalmente destruidos, incluso en parámetros sociales, ¿no? sí, pero Ya me parece que estaba todo preparado, ¿no? Porque Cuba dependía mucho de la Unión Soviética, ¿no? Y con la caída del muro ya no podía ayudar a Cuba, ¿no? Porque al final Cuba era el bastión de la Unión Soviética frente a Estados Unidos, ¿no? Ya, claro, entonces le daba dinero, le compraba el azúcar, le daba todo. Entonces, Cuba era un país que no producía, era un país que vivía de esta Unión Soviética. Entonces, una vez la Soviética no tenía dinero, entonces, ¿de dónde sacaba, no? O caía el régimen, o vean cómo tenían que sacar, ¿no?
y ahí armaron, pues, llama el grupo de Río, ¿no? Que me parece que Cuba es el que hizo eso, ¿no? Tienen que buscar a Claro, alguien, a un donante, ¿no? Alguien que les dé, y lo vieron a claro. Venezuela. Entonces Y, crearon a Chávez para que tenga un país que les dé, como era Rusia, el petróleo, para que sobrevivan, ¿no? Entonces, por no, eso entró también ahora, el presidente ahora, ¿no? Fue un agente cubano, estaba en Cuba, ¿no? Entonces, y también se sabe, bueno, se sabe, me dijeron que el servicio de inteligencia cubano es el que está en Venezuela y por es el que está supuesto, gobernando con los militares, ¿no? claro. Entonces, el problema es que cuando se bajó el precio del petróleo, ahí se les vino el invierno, ¿no? Y no tenían cómo regalar dinero. Claro, pero eso fue, digamos, uno de los tantos factores, ¿no? O sea, mejor dicho, la crisis venezolana es una crisis de hiperinflación, ¿no? De una inestabilidad macroeconómica, de un aparato productivo totalmente deficiente, ¿no? Y destruido por el chavismo, porque, por ejemplo, las importaciones no petroleras, por ejemplo, Venezuela importaba ron Santa Teresa, por ejemplo, todo eso quebró. O sea, mejor dicho, Venezuela que tenía, digamos, rubros a través de la reforma agraria, a través, digamos, de toda una serie de control de precios, a través de la gasolina gratis, ¿no? O prácticamente gratis. O sea, tú podías llenarte un tanque de 56 de un supercarro 4x4 y pagabas $1, ¿no? Y entonces PDVSA tenía que gastarse 12 millones de dólares por año para que los venezolanos tengan esa gasolina a ese precio. Y la mayoría se va a Colombia o se va a los países vecinos. Pero eso es, Entonces, la crisis venezolana tiene varias aristas, ¿no? Tiene, por ejemplo, o sea, la corrupción, las empresas del maletín, la cantidad de empresas chavistas que operan en Estados Unidos que le inflan los precios, el dólar paralelo, donde tú, digamos, comprando un dólar a 12, lo puedes vender en el mercado, ahora ya no, pero lo podías vender hasta hace unos cuantos años a 180 veces más, ¿no? O sea, entonces era el negocio solamente superado por el narcotráfico. Y todos los venezolanos, en vez de ser, digamos, de trabajar en su propia profesión, se vuelven especuladores. Los profesores están dictando clases y cortan las clases porque está llegando el pollo, tienen que ir a hacer la cola. Ese por es ejemplo, Venezuela. esto hemos vivido nosotros también, sino que es el modus operandi, ¿no? Lo que tiene, eso lo ha señalado, creo, a propósito, ¿no? El objetivo es destruir al país. Es destruir al país para que los que tomen el poder sean solamente los elegidos, ¿no? Entonces, Y hay, y lo y que hay gente tienen que, que cree, ¿no? O sea, mejor el, dicho, sí, no, disculpa, hay gente que cree entonces, teorías conspirativas de que es el imperio y cuando tú le preguntas, a ver, explícanos de qué manera el imperio, digamos, interviene a un presidente que era el dueño de la UNASUR, que pudo financiar a todos sus gobiernos amigos, tenía el poder absoluto, o sea, el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder electoral y parte de la asamblea, digamos, de la asamblea popular, y que tiene el quinto poder, que es el poder popular. ¿De qué manera el imperialismo puede, digamos, generar, digamos, esa crisis económica? O sea, realmente es absurdo los argumentos que se barajan para justificar, digamos, cómo, digamos, el chavismo destruyó Venezuela. no es el chavismo, creo que es el castrismo, porque es un modus operandi, o sea, el modus operandi es un país rico o lo que sea, tienes que volverlo pobre. ¿Y quiero verlo pobre para qué? Para que no haya gente con dinero que pueda hacerle pelea, ¿no? Claro, Entonces lo que hace, disculpa que Alfredo, voy a continuar, pues, ¿no? Entonces, eso ocurrió en Cuba, eso ocurrió en Venezuela, ocurrió en Nicaragua, Bolivia está ocurriendo ahora, porque todos los que tienen, todo ese tema, los únicos ricos, los nuevos ricos, son los que están en el gobierno. Eso iba a pasar en Perú, nos hemos librado. Y iba a pasar en Chile, ¿no? Y en Colombia también. Entonces, el primero es regalar dinero, ¿no? Hacer volverse populista, hacer su nueva constitución, que es parte del paquete, y después crear empresas deficitarias para que la gente no tenga dinero.
Entonces, igual que pasó en la República Federal Alemana, ¿no? Más o menos la tercera parte de la población, o la cuarta parte, trabajaban para el gobierno, eran espías, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí les daban dinero, si no, no tenían que comer. Entonces, están supeditados al gobierno, ¿no? Por eso en Venezuela tiene un 20-25% de adeptos, ¿no? Pues son las personas que viven del gobierno, ¿no? Y eso, Claro, y eso es difícil porque ellos también les dan armas a esas personas, ¿no? claro, Entonces, claro. O es sea, muy difícil. Mm. el gobierno maneja, digamos, a la población a través de las misiones, ¿no? O sea, no solamente, o sea, no solamente les da dinero, en realidad son migajas, pero las manipula. O sea, mejor dicho, si es que no votas, si es que no vas a la marcha, o sea, bueno, te quitamos el subsidio, etcétera, etcétera, ¿no? Las cajas CLAPS, no sé cómo le llamaban a un paquete de alimentos, pero también a través digamos, de PDVSA, que, digamos, maneja una serie de circuitos económicos ligados a la alimentación, a los utensilios de limpieza, a la agricultura, donde obviamente todos los chavistas están ahí en esas empresas, ¿no? Principalmente los militares. A todos, no sé creo qué cantidad de militares que tienen, cientos de generales, ¿no? Entonces, ellos les distribuyeron todas las empresas del Estado, les dieron generales, ¿no? Por eso él está bien fuerte, no sabe que no le van a dar golpe de Estado, porque todos los generales, todos son dueños o son presidentes y directores de las empresas, ¿no? Saben que si sale Maduro, ellos también salen, ¿no? Por lo tanto, Y, no van a y querer. mucho, digamos, del sistema electoral, ya entrando al tema, digamos, que hemos abordado, se ha exportado a Bolivia, ¿no? Por ejemplo, el caso de Bolivia, el fraude, O Perú, quién ¿no? sabe. O el de Perú, ¿no? O sea, pero en Bolivia, digamos, eso sí es realmente porque ahí hay un informe de la OEA, Mm. ¿no? Y digamos, ahí, digamos, eso está totalmente documentado. O sea, habían dos servidores externos, hubo un flujo de votos hacia un servidor externo y se identificó todo. O sea, está totalmente documentado. Ahora, que ellos lo nieguen, o sea, gracias a, digamos, a toda una serie, digamos, de embajadores, embajadores del socialismo del siglo XXI, esa es otra cosa, ¿no? Pero la cosa está totalmente evidenciada, ¿no? Pero Sí. bueno, Sí, fue Alfredo, bastante sofisticado, podemos decir, ¿no? Porque, con el trato matemático de los votos, ¿no? Pero lo que pasó en Perú creo que fue menos sofisticado, ¿no? O sea, no se puede contar los votos si no se contaron los votos, ¿no? O sea, acá el problema era cómo hacer que los votos que estén de acuerdo con lo que fue los cómputos, ¿no? En Perú fue más burdo claro, todavía. o sea, yo pienso de que una elección es compleja en todo el sentido, ¿no? No solamente el padrón, no solamente la propaganda, ¿no? Sino cómo, digamos, cómo crear, digamos, que fortalecer los partidos políticos. O sea, es sumamente complejo, es un tema complejo y es algo que debemos abordarlo para que no nos lamentemos en el futuro, ¿no? Yo creo que todo ciudadano peruano, todo ciudadano puneño tiene que, digamos, conocer todos estos mecanismos potenciales de fraude que nadie debería cometer, sea de derecha, de izquierda. La voluntad popular nunca debería ser burlada como ha sido burlada reiteradamente en Venezuela, pero tampoco yo pienso que mucha gente debería bajarse de ese coro de ayayeros que avalan ese tipo de inmoralidades, ¿no? O sea, yo pienso que sobre todo en Puno hay gente que, digamos, avala ese tipo de inmoralidades. Pues, ¿quién gana las elecciones? No el que tiene más votos, ¿no? El que cuenta los votos, ¿no? Es el que se gana las elecciones, no los votos de la gente, ¿no? Es como esto, ¿no? Allá que en España se llaman el pucherazo, ¿no? O sea, cómo se Bueno, manipulan los votos, ¿no? Entonces, eso hay que tener, es como parte de Gramsci, ¿no? O sea, no necesitamos hacer la batalla, la guerra, tan fácilmente controlando cargos claves, puedes conseguir llegar al gobierno, ¿no? Como ahora, ¿qué pasó, no? Ahora avaló el sistema de elecciones de Venezuela, ¿no? Claro, si ella es una adicta al gobierno, pues tiene que decir avalar, ¿no? claro. Entonces, controlando el gobierno, los medios de comunicación, que es lo primero que hacen estos tipos de gobiernos, es controlar todos los medios, ¿no? Claro, pero es que ellos no creen en la democracia, este tipo de democracia, ¿no?
o sea, tienen desprecio por esa democracia, solamente la usan como una justificación, ¿no? Porque si tú analizas por ejemplo, el caso de Ali Rodríguez Ara, que era un ex guerrillero, ¿no? O sea, por ejemplo, de Ramírez, el presidente del PDF, su papá era, digamos, estaba ligado a la guerrilla. Ya hubo algunos, por ejemplo, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, su papá no solamente era un guerrillero, sino un terrorista. Entonces, desgraciadamente murió en los calabozos del Central de Inteligencia, pero todos ellos son, digamos, tienen el comunismo es una religión laica, son comunistas, pero tampoco creen en la democracia, ¿no? Entonces, yo creo que ellos nunca van a, o sea, mejor dicho, el solo hecho de que haya un sistema electoral es solamente una forma de querer, digamos, lavarle la cara a ese régimen que es fundamentalmente, es totalmente totalitario, ¿no? Bueno, yo creo que ese va a ser un tema interesante. Vamos a seguir, digamos, yo quiero decirle a la audiencia que si ustedes están en desacuerdo con nosotros, y si hay alguien que esté totalmente, que le gustaría discutir, polemizar, bienvenidos. Acá nosotros estamos llanos a recibir a todos, digamos, a todos, porque este es un programa totalmente democrático, abierto a todas las ideas. Bienvenidos acá a polemizar. Bueno, Alfredo, las últimas palabras para la audiencia. Sí, una semana más estamos con ustedes compartiendo estas entrevistas. Esperamos que nos sigan. La próxima semana tenemos una nueva sorpresa para ustedes. Muchas gracias.